El torneo de combate galáctico era más que una competencia, era un símbolo de dominio, un escenario donde los guerreros más grandes del universo mostraban su fuerza y habilidades durante siglos. El torneo había sido un lugar de orgullo para la élite galáctica, un espectáculo que celebraba la superioridad física de las especies más avanzadas y temibles del cosmos. Los luchadores provenían de todos los rincones del universo, bestias masivas de planetas de alta gravedad, estrategas telequinéticos de nebulosas distantes y campeones biomejorados diseñados para el combate. Cada competidor había pasado sus vidas entrenando para este momento, perfeccionando sus habilidades hasta la perfección. Este año, sin embargo, el torneo presentó un giro inesperado. Un participante humano, el capitán Mason Drake, la entrada al torneo de combate galáctico había sido recibida con ridículo generalizado. Los humanos eran considerados débiles, frágiles y mal equipados para los rigores de la competencia intergaláctica. A los ojos de la élite galáctica, la humanidad estaba apenas un paso por encima de una especie primitiva que dependía de tecnología rudimentaria y pura suerte para sobrevivir en la inmensidad del espacio. La idea de un humano compitiendo contra los guerreros más letales del universo era ridícula en el mejor de los casos, insultante en el peor de los casos. La risa comenzó mucho antes del torneo. Cuando se anunció la lista de participantes, el nombre de Mason apareció al final acompañado de su designación de diseño de especie humano. Las reacciones fueron instantáneas. Los viejos softs en toda la galaxia zumbaron con comentaristas diseccionando lo absurdo de su aplicación. Los analistas debatieron si era suicida, delirante o simplemente un humano tonto. Se burlaron. ¿Que cree que está haciendo esto? No es una prueba de supervivencia para principiantes. Los mercados de apuestas abrieron con probabilidades asombrosas en contra de Mason. Los corredores de apuestas estaban seguros de que no duraría ni un solo partido y los recentraron en tropel prediciendo su humillante derrota. Mason, sin embargo, permaneció imperturbable. No se hacía ilusiones sobre los desafíos que lo esperaban cuando bajó de su nave en el planeta anfitrión del torneo. Oenatus Prime sintió el peso de miles de ojos sobre Lorus Prime. Era una metrópolis en expansión construida para albergar la grandeza del torneo. Su horizonte brillaba con agujas cristalinas y sus calles estaban llenas de espectadores que habían viajado años luz para presenciar a los mejores luchadores de Geal en acción. La llegada de Mason atrajo la atención de inmediato. De pie a un modesto 6 pies, vestido con un traje de combate simple y cargando una bolsa de lona, parecía dolorosamente ordinario en comparación con los otros competidores. Los otros guerreros hicieron evidente su desdén en las cámaras de preparación de la arena donde los luchadores se reunieron para registrarse en un clima. Mason se encontró rodeado de figuras imponentes que apenas reconocieron su presencia. Un competidor, un brute de 6 extremidades del planeta Katun, se inclinó para inspeccionarlo con una sonrisa divertida. Este es el humano, retumbó su voz con una vibración profunda. Debes estar perdido, pequeño. Los asientos de los espectadores están por ahí. La risa se extendió por la habitación, pero Mason simplemente sonrió con expresión tranquila e ilegible. La ceremonia de apertura del torneo fue un gran espectáculo diseñado para impresionar. La arena en sí era una maravilla de la ingeniería, un coliseo masivo con secciones retráctiles que podían simular cualquier entorno, desde desiertos baldíos hasta zonas de combate de gravedad cero. Las gradas estaban repletas de espectadores de innumerables especies, sus formas coloridas, creando un mosaico viviente de diversidad intergaláctica. Pancartas holográficas flotaban sobre la multitud, mostrando las caras de los competidores, junto con sus estadísticas y biografías. Cuando apareció la cara de Mason acompañada de sus métricas físicas poco impresionantes, la multitud estalló en risas ignorando el ruido. Mason estudió la arena, notó el diseño, la ubicación de las cámaras y los cambios sutiles en el terreno que insinuaban el diseño modular del torneo. No estaba allí para entretener a las masas o ganar su aprobación, estaba aquí para luchar. Se anunció la primera ronda de partidos y se reveló el oponente de Mason de Core, el campeón reinante del sistema Exautor Dor. Era un gigantesco behemoth con piel como roca fundida y puños que podían aplastar el acero. Su récord era impecable, sus victorias brutales y decisivas. Cuando Talor entró en la arena, la multitud estalló en vítores. Los locutores lo animaron contando sus mayores triunfos y descartando a Mason como una mera formalidad. Esto terminará en segundos. Un comentarista declaró que el humano no tiene ninguna oportunidad. Mason entró en la arena en medio de una ola de abucheos. Podía sentir el desdén de la multitud, pero no le molestaba. En cambio, se concentró en el entorno. El suelo de la arena era un páramo rocoso salpicado de afloramientos irregulares y grietas profundas. Era un escenario ideal para la fuerza bruta de Talor, pero Mason vio oportunidades donde otros vieron obstáculos. Se ajustó las correas de su traje de combate y se colocó en la posición de salida. Sonó la señal para comenzar y Talor fue cargado con la fuerza de un tren de carga. Sus movimientos eran rápidos y ágiles. Progresivo, un testimonio de sus años de entrenamiento y poder natural. Mason no intentó enfrentarse al de frente, en lugar de eso, dio un paso adelante. Sus reflejos eran agudos y precisos. El enorme puño de Vale se estrelló contra el suelo, donde Mason había estado parado momentos antes, enviando fragmentos de roca a volar.
Mason usó el impulso para lanzarse por el campo de batalla, manteniéndose fuera de alcance. Las burlas de la multitud se convirtieron en murmullos de sorpresa. Mason no estaba corriendo, estaba calculando ataques de tontos, aunque poderosos o predecibles, telegrafiados por los cambios sutiles en su enorme estructura. Mason analizó los movimientos de su oponente y notó los ligeros retrasos en su recuperación después de cada golpe. Vio las aberturas y comenzó a explotarlas usando una cuerda de agarre de su traje. Mason se balanceó hacia un punto de observación más alto en uno de los afloramientos rocosos. Dor siguió su enorme estructura temblando. El suelo con cada paso. Mason esperó hasta el último momento posible y luego activó un pequeño dispositivo que había colocado antes. Una explosión controlada envió una cascada de rocas cayendo forzando al núcleo de Fall a tropezar. Mason saltó y acertó un golpe preciso en la parte posterior de la rodilla del gigante, lo que lo hizo vacilar aún más. La pelea continuó en este patrón. La fuerza de Fall se oar contra la agilidad y la estrategia de Mason cada vez que el campeón atacaba. Mace se encontró con precisión apuntando a los puntos débiles y usando el entorno a su favor. La multitud inicialmente despectiva comenzó a mirar en silencio aturdido. Esta no era la actuación de un desventurado underdog, era el trabajo de un estratega que se había preparado meticulosamente para cada posibilidad. Finalmente, Mason vio su apertura. Fall se oar se frustró y se estiró demasiado, dejó su núcleo expuesto. Mason se movió con precisión quirúrgica, usando una espada de energía modificada para dar un golpe decisivo. Talor rugió de dolor y colapsó. Su enorme cuerpo tembló en el suelo mientras caía. La arena quedó en silencio por un momento y luego estalló en caos. Mason se paró sobre su oponente derrotado. Su respiración era constante a pesar de la intensidad de la batalla. Miró hacia arriba. La multitud tenía una expresión ilegible por primera vez, la risa se había ido. La élite galáctica que se había burlado de su presencia en el torneo ahora miraba con incredulidad. Mason no esperó aplausos o reconocimiento, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando la arena y sus atónitos espectadores detrás de la primera victoria de Mason contra el núcleo reverberó en hora prime. Y más allá, los holovideos reprodujeron el metraje en cámara lenta diseccionando cada movimiento. Mason había hecho que los analistas especularan sobre cómo el humano podría haber superado a un campeón del calibre de Thor. Pero la opinión predominante era que había sido una casualidad, una victoria única que seguramente no se repetiría. La élite galáctica se aferró a la creencia de que la derrota de Mason era inevitable, un mero retraso en el orden natural de las cosas, pero debajo de su desdén yacía una corriente subyacente de inquietud. La victoria de Mason no fue suerte, fue precisión, la preparación que Chambers una vez. Un espacio de risa burlona se había vuelto más silencioso desde la victoria de Mason. Los otros competidores ahora lo miraban con ojos de buey, su anterior desdén reemplazó con precaución. Mason no se involucró con ellos, pasó su tiempo revisando imágenes de su próximo oponente, sumergiéndose en cada detalle, estudió los movimientos, tendencias y debilidades que otros podrían pasar por alto. Esto no era solo combate, era un juego de estrategia y Mason estaba decidido a dominarlo. El torneo avanzó rápidamente y el próximo partido de Mason estaba programado dentro de un día. Su oponente era ZY, un guerrero de la luna de baja gravedad de Zaris. ZY era un alienígena nervudo de 4 brazos con garras afiladas como navajas y una extraña habilidad para moverse a una velocidad imposible. A diferencia de Talor, ZY no era un bruto, sino un depredador que dependía de la agilidad y los golpes de precisión para abrumar a sus oponentes. Sus victorias fueron metódicas, cada una exhibición de eficiencia despiadada. A medida que se acercaba el partido, la tensión en la arena era palpable. La multitud estaba ansiosa por ver a Mason enfrentarse a un luchador cuyas habilidades parecían perfectamente adecuadas para contrarrestar sus tácticas. Los comentaristas especularon que la agilidad de Mason, que había sido su gracia salvadora contra Talor, no tendría sentido contra la velocidad de ZY. Este será el final de la racha de suerte del humano, declaró un analista con confianza. ZY lo cortará en pedazos antes de que pueda reaccionar. Mason entró en la arena. El páramo rocoso del partido anterior fue reemplazado por un simulador de bosque denso. Árboles imponentes con hojas brillantes formaban un campo de batalla laberíntico. Sus troncos gruesos y raíces retorcidas creaban obstáculos naturales. El aire era húmedo y estaba lleno del sonido distante de la vida silvestre simulada. Era un entorno diseñado a medida para la naturaleza depredadora de Cira. Un lugar donde su velocidad y sigilo le darían la ventaja. La señal para comenzar sonó y ZY desapareció entre los árboles.
Sus movimientos eran tan rápidos que apenas eran perceptibles. Mason permaneció quieto, sus ojos escaneando los alrededores. Sabía que perseguir a Cira sería inútil. En cambio, se concentró en escuchar, sintonizando el débil ruido de la tipos y vibraciones que delataban los movimientos de XY. La simulación del bosque, aunque diseñada para favorecer al depredador, también amplificaba el sonido y Mason se había entrenado para detectar incluso las señales más sutiles. El primer ataque vino desde arriba. ZY saltó de una rama alta, sus garras se extendieron en un arca mortal. Mason rodó hacia un lado en el último momento, evitando por poco el golpe, las garras atravesaron el tronco de un árbol y lanzaron astillas. ZY no se detuvo, ya se estaba moviendo de nuevo, desapareciendo en las sombras. Mason no lo persiguió. Ajustó su posición, moviéndose con cuidado, pero deliberadamente, forzando a ZY a que fuera hacia él. La multitud observó en silencio atónito. Habían esperado que Mason entrara en pánico para agitarse contra un oponente que se movía como un fantasma. En cambio, estaba tranquilo, sus movimientos eran deliberados y medidos. ZY atacó de nuevo, esta vez desde un costado, sus garras apuntaban a la sección media de Mason. Mason Sid dio un paso adelante y contraatacó con un golpe rápido desde un bastón de energía compacto que había recuperado de su traje el bastón. Crepitó al conectarse con el brazo de Cira, obligando al depredador a retirarse con un gruñido. ZY estaba claramente frustrado, su velocidad y agilidad siempre habían sido sus mayores ventajas, pero Mason estaba leyendo sus movimientos con una precisión asombrosa. El humano no era más rápido, pero era preciso, explotando cada apertura con una eficiencia calculada, pero los ataques de XY se volvieron más agresivos, su frustración lo llevó a tomar riesgos. Mason aprovechó cada uno usando el terreno a su favor a medida que avanzaba la batalla. Mason comenzó a cambiar el rumbo, había colocado pequeños dispositivos alrededor de la arena, trampas sensibles al movimiento que se activaban cuando ZY se movía a través de ellas, cada trampa emitía una ráfaga de sonido y luz que desorientaba a ZY. Y exponía brevemente su posición. La multitud jadeó cuando Mason desmanteló sistemáticamente la estrategia de ZY, obligando al depredador a adoptar una postura defensiva. El punto de inflexión llegó cuando Mason atrajo a ZY a un claro estrecho. Mason había dejado esta área libre de trampas, sabiendo que ZY lo vería como una oportunidad para acorralarlo. Mientras ZY se lanzaba, Mason activó un dispositivo oculto en su traje liberando una ráfaga de espuma adhesiva que atrapó las extremidades inferiores de Cira. El depredador golpeó sus garras cortando la espuma, pero la breve demora fue todo lo que Mason necesitó. Acortó la distancia y asestó un golpe preciso a la sección media de Cirek con su bastón de energía. ZY colapsó sus extremidades, estremeciéndose mientras la energía lo recorría. La arena estalló en una mezcla de vítores y silencio atónito. Mason se paró sobre su oponente derrotado. Su expresión era tranquila, pero resuelta. Desactivó el bastón de energía y dio un paso atrás permitiendo que los oficiales del torneo declararan su victoria. Los locutores que habían estado tan seguros de la derrota de Mason lucharon por encontrar las palabras. Increíble, finalmente uno lo logró. El humano lo hizo. De nuevo. Mason dejó la arena sin reconocer a la multitud. Regresó a las cámaras de preparación donde los otros competidores lo observaban ahora con una mezcla de respeto e inquietud. Ya no era una anomalía de la que burlarse. Era un contendiente, una amenaza para su dominio, pero a Mason no le importaban sus opiniones. Su enfoque estaba en el próximo partido, el próximo desafío, mientras revisaba las imágenes de su batalla con ZY. Los pensamientos de Mason se dirigieron hacia el panorama general. Este torneo era más que demostrarse a sí mismo. Se trataba de desafiar las percepciones de la galaxia sobre la humanidad. Cada victoria era un paso hacia el cambio de la narrativa. Mostrar que la fuerza no se trataba solo de fuerza bruta o superioridad física, se trataba de estrategia, adaptabilidad y resiliencia. Sin embargo, la élite galáctica no estaba contenta a puertas cerradas. Comenzaron a conspirar. Su orgullo herido por el éxito de Mason. Lo vieron como una afrenta a sus tradiciones, un disruptor que no tenía lugar entre sus filas. Se pusieron en marcha planes para asegurar que el viaje de Mason terminara antes de que pudiera llegar a la final, pero Mason estaba preparado. Sabía que el camino por delante solo se volvería más difícil. El desafío es más peligroso y lo recibió con agrado. Por cada obstáculo que le arrojaban, él encontraba la manera de superarlo. No estaba allí para ganar su aprobación,
estaba allí para demostrar que la humanidad era capaz de permanecer entre las estrellas como iguales. El aire en la preparación. Las cámaras se estaba cargado de tensión. Las victorias de Mason habían dado un vuelco al torneo de combate galáctico, destrozando la arrogant certeza de la élite galáctica. Su desmantelamiento sistemático de ZY había enviado un mensaje claro. El humano no solo estaba sobreviviendo, estaba dominando los competidores que una vez se burlaron de él, ahora evitaban su mirada. Su confianza se tambaleó. Los susurros llenaron la cámara, especulativos Inquietos. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había logrado lo que se creía? ¿Imposible? Mason, como siempre, permaneció concentrado. Se sentó en una esquina de la cámara revisando imágenes de su próximo oponente. Un alienígena llamado Kaltar. A diferencia de la fuerza bruta de Fouke o la velocidad de ZY, Kaltar era un maestro de la telequinesis. Un guerrero del dominio psiónico. Podía manipular el campo de batalla. Con su min. Manejaba proyectiles y elementos ambientales como armas, sus habilidades eran tan peligrosas como impredecibles y nunca había perdido un partido. La reputación de Ka lo precedía. Era una leyenda incluso entre la élite. Mason estudió los patrones de los partidos anteriores de Kaltar. El psiónico dependía de abrumar a sus oponentes rápidamente usando un aluvión de ataques telequinéticos para desorientarlos e incapacitarlos. Sus victorias eran rápidas, pero Mason notó algo más. El exceso de confianza. Los ataques de Ka eran devastadores, pero carecían de precisión. Dependía de que sus oponentes estuvieran demasiado distraídos o abrumados para notar sus aperturas. Mason sonrió levemente. No era mucho, pero era suficiente para trabajar. Llegó el día del partido y la atmósfera en la arena era eléctrica. La audiencia vibraba de anticipación, ansiosa por ver cómo le iría al humano contra los dominios psiónicos. Los comentaristas campeones especulaban sin cesar. Sus voces se proyectaban a través de la galaxia. Esta será la verdadera prueba de la suerte de los humanos, declaró un locutor que las habilidades de Kal estaban más allá de todo lo que un humano podría esperar contrarrestar. El entorno de la arena cambió y se transformó en un vasto desierto con imponentes dunas y brillantes olas de calor. El paisaje árido proporcionó poca cobertura. Amplificando el alcance telequinético de Kaltar, la audiencia estalló en vítores cuando Kaltor entró en su esbelta forma cristalina deslizándose sin esfuerzo por las arenas. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y se fijaron en Mason con una mirada escalofriante. Mason entró en la arena momentos después, su comportamiento era tranquilo y sereno. Su traje de combate brillaba bajo la dura luz del sol. La señal para comenzar sonó y Kaltar no perdió el tiempo con un movimiento de su brazo. Las arenas estallaron en un vórtice giratorio que cegó y desorientó a Mason. Se protegió la cara. Sus movimientos fueron deliberados mientras retrocedía creando distancia desde el centro del vórtice. Kaltar comenzó su asalto. Trozos de arena endurecida se levantaron en el aire y se lanzaron hacia Mason con una velocidad mortal. La multitud vitoreó mientras el humano se agachaba, rodaba y evitaba por poco el ataque, pero Mason no estaba simplemente evadiendo, estaba observando. Notó el ligero retraso entre los gestos de Kaltar y el movimiento de sus proyectiles. Vio cómo el enfoque psiónico cambiaba con cada ataque, dejando breves momentos de vulnerabilidad. Mason se movió con un propósito, lo que obligó a Kaltar a ajustar su posición, manteniéndolo constantemente nervioso. La frustración de Kaltar se hizo evidente a medida que sus ataques se volvían más agresivos. Levantó dunes enteros y envió oleadas de arena en cascada hacia Mason, que intentaba enterrarlo. Mason contrarrestó activando los propulsores de su traje, impulsándose sobre él. Diluvio que se aproximaba. Aterrizó suavemente usando el impulso para cerrar la brecha entre él y Kaltar. El psiónico reaccionó con un empujón telequinético que envió a Mason a extenderse por la arena. La multitud rugió segura de que este era el final. Pero Mason había anticipado esto mientras caía, activó un dispositivo en su muñeca, liberando una ráfaga de interferencia electromagnética. Kar se tambaleó, su forma cristalina parpadeó cuando la interferencia interrumpió su campo espónico. Fue una ventana breve, pero Mason la aprovechó, lanzó un pequeño dron modificado desde su traje y lo envió a toda velocidad hacia Kaltar. El dron liberó un pulso concentrado de energía que apuntaba a las vías neuronales pónicas. Kaltar gritó, su control vaciló. Mason avanzó y se abrió paso entre los escombros.
Los escombros que Kal-Tar le arrojó desesperadamente, los ataques Sinu estaban menos coordinados ahora. Su exceso de confianza fue reemplazado por pánico. Mason lo alcanzó y le dio un golpe calculado con una espada de energía, apuntando a una articulación en la estructura cristalina de Kal-Tar. El campeón colapsó su agarre telequinético. Rompiéndose como el vidrio, la arena quedó en silencio cuando la comprensión se hundió en él. El humano había ganado. De nuevo. Mason se paró sobre Kal-Tar, su respiración se estabilizó, su expresión era ilegible, desactivó el espada de energía y dio un paso atrás permitiendo que los oficiales del torneo intervinieran. La multitud estalló en una cacofonía de vítores e incredulidad. Mason no esperó para disfrutar de la gloria, se dio la vuelta y se alejó. Su enfoque ya estaba cambiando al siguiente desafío detrás de escena. Sin embargo, el éxito de Mason estaba causando confusión. La élite galáctica, una vez confiada en su dominio, ahora estaba en desorden. Victorias de Mason no eran solo sorpresas, eran un desafío a los cimientos mismos del torneo. La élite se enorgullecía de su superioridad y un humano, una especie que habían descartado durante mucho tiempo como insignificante, estaba desmantelando sistemáticamente a sus campeones. Los susurros de conspiración se hicieron más fuertes en las oficinas administrativas del torneo. Se llevaron a cabo reuniones secretas. La élite debatió cómo manejar la amenaza humana. Se discutió el sabotaje al igual que la descalificación de Mason por tecnicismos, pero las reglas del torneo eran sagradas y cualquier interferencia abierta correría el riesgo de exponer su desesperación. En cambio, se decidieron por un plan más sutil. Aproximarse al siguiente M. El ataque estaría diseñado para explotar la humanidad de Mason, apuntando a sus límites físicos y psicológicos. Mason, por supuesto, era consciente de las amenazas contra él. Había visto la forma en que los oficiales lo miraban, sus sonrisas eran delgadas y forzadas. Sabía que el próximo combate sería diferente a todos los que había enfrentado antes, pero no le importaba. Cuanto más intentaban detenerlo, más decidido se volvía. Mientras se preparaba para la siguiente ronda, Mason reflexionaba sobre su viaje. Cada combate era una batalla no solo por la supervivencia, sino por el respeto por el derecho a ser un igual. Entre las estrellas, no tenía ilusiones sobre el camino por delante. Los desafíos se volverían más peligrosos, los oponentes más despiadados, pero Mason lo acogió con agrado. No estaba allí por la fama o la gloria. Estaba aquí para demostrar un punto: la humanidad era más fuerte de lo que nadie había creído. La arena estaba en silencio cuando Mason entró para lo que todos sabían que era The Ultimate Showdown. El combate final había sido promocionado durante días con los medios galácticos, haciéndolo pasar como la pelea del siglo. Mason Drake, el humano disfalido, quien había desafiado todos los pronósticos, ahora estaba listo para enfrentar a Xar Ren, el campeón reinante y el orgullo de la élite galáctica Xar Ren. Era más que un guerrero, era una leyenda invicto en más de una década de competencias. Su armadura cristalina irradiaba un brillo siniestro que pulsaba con energía, una manifestación visible del inmenso poder que ejercía. Zaren no era solo un luchador, era un símbolo del dominio inquebrantable de la élite. La tensión en el aire era sofocante. Cuando Mason entró en la arena, el entorno había sido elegido específicamente para amplificar las fortalezas de Xar Ren. Era un campo de agujas de cristal irregulares que reflejaban y refractaban la luz y patrones deslumbrantes y desorientadores. El terreno era irregular, el suelo resbaladizo, con polvo iridiscente que brillaba con un brillo antinatural. La atmósfera misma crepitaba con energía ítica, cargando la armadura de Xar Ren mientras caminaba confiadamente hacia el campo de batalla. Cada detalle del entorno había sido diseñado meticulosamente para asegurar la derrota de Mason, pero Mason no estaba allí para jugar según sus reglas. La señal para comenzar sonó y Jaren no perdió el tiempo. Con un movimiento de su brazo desató una andanada de rayos de energía que rebotaron en las agujas de cristal, creando una tormenta impredecible de destrucción. Mason se agachó y se abrió paso a través del caos. Sus reflejos eran agudos, sus movimientos eran calculados. Había estudiado extensamente los combates anteriores de Xar Ren y notó su dependencia de una fuerza abrumadora y el impacto psicológico de sus ataques. Mason sabía que no podía igualar a Ar Ren en potencia bruta, pero el poder no era el único camino a la victoria. Xar Ren avanzó. Su forma cristalina brillaba más con cada paso que daba, con la confianza de alguien que nunca había probado los pies. Sus golpes eran precisos y devastadores. Mason contrarrestó con agilidad, usando el terreno a su favor. Se lanzó entre las agujas,
obligando a Zar-Ren a recalibrar sus ataques. La frustración comenzó a mostrarse cuando Mason evadió golpe tras golpe negándose a ser acorralado, pero Mason no solo esquivaba, estaba colocando trampas ocultas en los pliegues de su traje. Había dispositivos que había diseñado específicamente para este combate cuando Zar-Ren desató otra ola de energía. Mason Activó el primer dispositivo enviando un pulso que interrumpió el campo de energía que rodeaba los cristales. El resultado fue inmediato. Los rayos de Zar-Ren perdieron su rebote y sus caminos se volvieron lineales y predecibles. La multitud se quedó sin aliento cuando Mason usó la interrupción para cerrar la distancia entre ellos. Zar-Ren Rugio de IRA. Su armadura cristalina se encendió con poder puro. Se abalanzó sobre Mason. Sus golpes sacudieron el suelo con su fuerza. Mason lo enfrentó de frente usando una combinación de velocidad y precisión para explotar los puntos débiles en la armadura de Zar-Ren. Cada golpe que Mason conectaba estaba calculado y socavaba las defensas del campeón. Zar-Ren tomó represalias con un golpe devastador que envió a Mason volando hacia una aguja de cristal, rompiéndola al impactar contra la multitud. Estalló en vítores, seguro de que el partido había terminado, pero Mason rose ensangrentado sin inmutarse, activó otro dispositivo liberando un enjambre de micro-drones que giraron alrededor de Zar-Ren creando un campo de interferencia. Los drones interrumpieron el campo de energía de Zar-Ren, atenuando el brillo de su armadura y debilitando sus attacks. Mason aprovechó la apertura para lanzar una contraofensiva dirigida a las articulaciones del cuerpo cristalino de Zar-Ren. Cada golpe fue preciso, cada movimiento fue un testimonio de la determinación implacable de Mason. La batalla llegó a su clímax cuando Zar-Ren, ahora visiblemente tenso, desató un último ataque desesperado. El suelo debajo de Mason se agrietó y se partió. Mientras una ola de energía brotaba del núcleo de Zar-Ren amenazando con engullir todo a su paso. El sistema de traje de Mason gritó advertencias, pero no dudó, activó su dispositivo final, un pequeño generador esférico que llevó durante todo el torneo. El generador absorbió la onda de energía convirtiéndola en un pulso masivo que Mason redirigió hacia Zar-Ren. El pulso golpeó a Zar-Ren de frente, rompiendo su armadura y enviándolo a estrellarse contra el suelo. El campeón yacía inmóvil, su forma borrosa y fracturada. La arena quedó en silencio, la audiencia congelada en la incredulidad. Mason se paró sobre Zar-Ren, su respiración pesada, su cuerpo golpeado pero intacto había hecho lo imposible. Los locutores lucharon por encontrar palabras. Se acabó uno finalmente. Tartamudeó el humano Mason. Drake tiene uno. El silencio se rompió en caos cuando la multitud estalló. Algunos vitorearon salvajemente su admiración por Mason, abrumando su desdén inicial. Otros, Jared, incapaz de aceptar que un humano había derrotado al guerrero más grande de la galaxia. Mason ignoró el ruido. Él no necesitaba su aprobación. Su victoria no fue para ellos, fue para la humanidad. Cuando Mason dejó la arena, las implicaciones de su triunfo comenzaron a propagarse por la galaxia. El torneo había sido más que una serie de batallas, había sido un escenario para que la élite afirmara su superioridad. La victoria de Mason destrozó esa narrativa, probando que la humanidad era. No hay que subestimar su nombre, quedaría grabado en los anales de la historia galáctica, no solo como un guerrero, sino como un símbolo de resiliencia e ingenio tras puertas cerradas. La semilla de élite. La victoria de Mason los había humillado exponiendo la fragilidad de su dominio, pero Mason no tenía ningún interés en su política, había venido a demostrar algo, y lo había logrado cuando abordó su nave. El peso de su viaje se apoderó de él. No era solo un luchador, era un pionero, un representante del potencial de la humanidad. Por primera vez en la historia galáctica, un humano salió victorioso no por una tecnología superior o fuerza bruta, sino por la determinación estratégica y la voluntad inquebrantable de triunfar. Mason Drake había cambiado la galaxia para siempre y su historia apenas comenzaba.